Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queríamos abordar un tema que ha estado viniendo y trayendo una serie de noticias desagradables a Honduras en el curso de los últimos años, pero sobre todo en los últimos 2 años. Ha habido una confrontación Buenas, bienvenido al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queríamos hablar de un tema que ha estado convulsionando a Honduras y al resto de Latinoamérica en los últimos más o menos 10 años, pero Honduras más particularmente en los últimos 2 años, y es el tema del debate, la lucha entre la izquierda y la derecha. En Latinoamérica, las primeras confrontaciones que hubieron de estas dos ideologías fue a comienzos del siglo XX, recién los bolcheviques que se hicieron del poder en la Unión Soviética en 1918. Inmediatamente esto tuvo un impacto muy grande en todo el mundo y sobre todo que la década de los 20 fue una década de relativo rápido crecimiento en la Unión Soviética, y en la década de los 30, cuando países como los Estados Unidos se desplomaron y tuvieron la peor crisis económica, el más alto nivel de desempleo en una década en su historia, la Unión Soviética tuvo resultados relativamente buenos y daba la impresión de que este era un modelo económico sumamente útil y viable. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta confrontación se agravó. Aquí en Latinoamérica se agudizó, se magnificó a partir de 1959 con la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba, y se formaron varios movimientos de guerrilla, por ejemplo en Colombia, que todavía existe hasta la fecha, el movimiento de la FARC en los 60s, inspirados en el triunfo de Fidel Castro en Cuba. Entonces, Honduras ha estado sumamente convulsionada estos últimos 2 años en una lucha muy acérrima, muy encontronada entre la izquierda y la derecha. Y a ese respecto queremos mostrar unas cifras para que tengamos una idea de si vale la pena seguir a cualquiera de estas dos ideologías, porque ahí, como podrán observar, en este momento, más o menos la figura más representativa de la derecha latinoamericana ha sido Colombia, y sobre todo Álvaro Uribe. En sus últimos 8 años estuvo en el poder, pero miramos que organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, no solo esas de Colombia, que pudiesen, como han sido acusadas por el gobierno, que obviamente el gobierno no tiene mucha credibilidad en ese aspecto, pero de ser de tendencia izquierda, pero también grupos como Human Rights Watch han reportado con 1.100 asesinatos por parte del ejército de Colombia a inocentes, gente completamente que está desvinculada a la izquierda, gente que, por ejemplo, fue simplemente acusado por el vecino porque tenía una deuda o porque estaban disputándose una mujer o un chanchito, y los acusaron de ser guerrilleros, de ser colaboradores con la FARC, etc. Y un buen día las personas desaparecieron y no las volvieron a ver.
Entonces, esta política, pero vejatoria masiva de los derechos humanos es típico de la derecha latinoamericana. Lo conocimos muy de cerca en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en la década de los 70 y los 80, al igual que los militares en Argentina en la década de los 70 y los 80. Y aquí dictaduras de derecha como la somocista en Nicaragua, como las 14 familias en El Salvador o también en Guatemala. Vimos estos atropellos masivos que son un reflejo de la incompetencia de ellos, de la incompetencia y la ineptitud, porque como no logran generar rápido crecimiento económico, como no logran generar abundante empleo para la población y los salarios miserables, entonces hay un grupo de la población, sobre todo quienes están peores en cuanto a desempleo y salario, que protestan y deciden agarrar las armas para presentar su protesta de una manera más contundente. Entonces, miramos que también en México, en Colombia, en los últimos 30 años más o menos ha habido aproximadamente 40.000 asesinatos por parte de los grupos paramilitares, que son las guerrillas de derecha, que están ligadas a los partidos de derecha, a los partidos tradicionales de Colombia, y desde el 2006, dentro del gobierno de Uribe, han sido tan flagrantes las violaciones, han sido tan grandes y tan diáfanas las presiones también de la comunidad internacional, la comunidad europea, los Estados Unidos, los grupos de derechos humanos a nivel internacional, exigiendo un poco de mitigación a estos atropellos, a estos abusos, que se les ha incoado proceso a más de 30 senadores, a más de 30 parlamentarios del Congreso colombiano ligados a los partidos de derecha que están ligados a estos grupos paramilitares. Un hermano incluso de Uribe ha sido acusado de ser miembro de estos grupos paramilitares. Y el problema, esta gente, la derecha latinoamericana, es inepta, es incompetente, como no logra solventar los problemas de raíz del país, gente protesta y lo único que se les ocurre es asesinarlos, desaparecerlos, hacer fosas comunes. Y Felipe Calderón representa otro tipo de derecha, pero otro tipo de derecha en un país donde no tiene una tradición tan fuerte de violar los derechos humanos como en Centroamérica y en Sudamérica, pero sí miramos que con su guerra del narcotráfico lo que ha causado es 30.000 muertes. 30.000, él dice que no hay que llorar por esas personas porque casi todos, 95% son narcotraficantes, pero la verdad es que en países como Singapur, en países como Noruega, en países como Luxemburgo, en Liechtenstein no hay ni narcotraficantes y los que hay no matan a gente. Los poquitos que hay no matan a nadie, son otro tipo de narcotraficantes que reflejan el altísimo nivel de desarrollo de esos países. Todas esas muertes se pudieron haber evitado si no hubiera sido porque Felipe Calderón es un inepto y un incompetente que no ha logrado generar casi ningún crecimiento económico en sus ya más de 4 años de gobierno en México. Entonces, esto es la derecha latinoamericana actualmente. Una derecha inepta, incompetente, y estos son supuestamente lo mejorcito. Ahora, tenemos otras estadísticas, ubiquémonos geográficamente. Esta es Colombia. Para todos aquellos hondureños que por desgracia no han podido recibir muchos años de educación por culpa de la ineptitud de los políticos hondureños que hacen posible que no haya nunca suficiente dinero para educación. Pero ahí la vemos, un país mucho más grande que Honduras, y este es el pseudo héroe de la derecha latinoamericana, un tipo ligado directamente a 1.100 asesinatos de gente completamente inocente que no tenía ningún vínculo con la izquierda, pero como en ese mundo de arbitrariedad donde no se respeta nada y donde su única misión era acabar con la izquierda, entonces cualquier soplón, por un motivo que no tenía nada que ver con que denunciaba a un vecino o a la competencia en un negocio o a quien era competidor por una mujer o cualquier cosa, terminaban desaparecidos. Regresemos al estudio, por favor. Entonces miramos, este es el problema cuando los líderes de un país son ineptos, incompetentes, cuando la gente no sabe lo que está haciendo,
cuando llegue a improvisar, cuando no se ha preparado toda una vida, cuando no ha estudiado toda una vida. Miren que todas las otras profesiones, si hablamos de medicina, por ejemplo, de ingeniería, de las otras profesiones, la gente se prepara toda una vida y comienza muy temprano, salen de 18, 17 años de la secundaria y se meten a la universidad a estudiar esa área. Digamos, medicina son 8 largos años y después 2 de especialidad, 4, a veces 6. Por ejemplo, medicina interna en muchos países como los Estados Unidos son 6 años de especialización y así. Entonces pasa el tiempo y con el paso de los tiempos médicos se van haciendo cada vez más expertos, conocen más porque constantemente están leyendo y entre más avanzan en edad poseen mayores conocimientos y pueden diagnosticar mejor, pueden operar mejor. Ese es el curso natural. En las otras áreas, ingeniería, lo que sea, geología, antropología, astronomía, lo que sea, todas las áreas siguen el mismo proceso, pero no en la política, no en la política. Aquí miramos la arbitrariedad de gente que no sabe absolutamente nada sobre cómo eliminar la pobreza y el desempleo, se mete en esa área. Como no puede solventar el problema una vez que llega al poder y tiene opositores, entonces lo único que se le ocurre es mandarlos a matar. Pero miremos en cuanto a la gerencia económica de un país y comparemos a la derecha y la izquierda para ver ¿cuál es el más incompetente de los dos? La derecha latinoamericana tiene el récord en asesinatos. La izquierda latinoamericana ha asesinado bastantes, pero no tanto como la derecha latinoamericana. Entonces miremos este país, México, lo que acabamos de ver, mostramos unas cifras, 30,000 muertos en los últimos 4 años, ahí lo vemos en anaranjado, muy cerca de Honduras. Y estos son, como está dividido más o menos en la actualidad, México en carteles, en anaranjado, el cartel de Sinaloa, que es el más grande, de ahí el del Golfo, el del Michoacán, que supuestamente el de la familia lo acaban de erradicar el gobierno mexicano, supuestamente, pero los asesinatos en masa siguen. Avancemos, este es el hombre que supuestamente, el genio que se le ocurrió lanzar al ejército, a la Policía Federal. Está bien que los libre de criminalidad, de colusión, de soborno. Avancemos rápido en estas fotos. Esto es lo que se ha convertido México, una verdadera carnicería, una cosa pero increíble. Esto es una zona de guerra completamente. Hace los titulares de prensa del mundo entero avancemos, de tan salvaje que... Avancemos a fotos, por favor. De tan salvaje. No, regresemos al estudio. Entonces, miramos todo, ¿por qué? Porque no logran generar. Esta gente se mete al narcotráfico porque no hay empleo, porque los salarios pagan muy mal. Entonces la gente en la desesperación recurre a esta situación. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir analizando, confrontando, comparando estos datos entre la derecha y la izquierda latinoamericana y vamos a ver que uno tiene dificultad en encontrar cuál es el más inepto y el competente de los dos. Pero no se vayan que ya regresamos porque aquí les damos un análisis objetivo y científico y no uno parcializado que se inclina descaradamente hacia la derecha o descaradamente hacia la izquierda, como pasa con otros programas en Latinoamérica y en Centroamérica. Así que por favor no se vayan que ya regresamos. Estamos de regreso en su programa Análisis y estamos evaluando esta situación en Latinoamérica que es sumamente desconcertante, los atropellos, los abusos en toda escala. Y miramos que la derecha latinoamericana tiene el récord en asesinatos, en atropellos de derechos humanos, pero la izquierda latinoamericana no se queda atrás y uno se pregunta si tal vez no habría hecho peores cosas si llevase más tiempo en el poder. El único lugar donde lleva bastante tiempo es en Cuba y son gigantes. Los atropellos es una cárcel, toda la isla entera, una cárcel a los 10 millones de cubanos que viven allí, una serie de penurias de todo tipo que se pasan porque no hay absolutamente nada, nunca hay nada en suficientes cantidades.
Y por eso el mismo Raúl Castro está desmantelando el sistema que por largo tiempo fabricó Fidel Castro, copiando, emulando el ejemplo en la Unión Soviética, en China, en Europa del Este, en otros países donde también fracasó ese sistema. Pero mostremos unas estadísticas de Argentina. Mostremos unas estadísticas de Argentina para mirar. Aquí usualmente presentamos únicamente el Producto Interno Bruto, ahí donde dice PIB en rosado, que es la tasa de crecimiento económico anual, o sea, la velocidad a la que crece la economía. Y un país necesita crecer siempre rápidamente. Un país rico necesita 4